Las proteínas difieren enormemente entre sí en forma, tamaño, peso molecular y función. Hay proteínas que tienen un peso molecular tan pequeño como de 6.000 daltons, ejemplo la insulina, o proteínas de varios millones de daltons. Las proteínas más comunes, como la albúmina, la globulina, la hemoglobina, suelen pesar de 60.000 a 180.000 daltons. Para nosotros conocer la cantidad de aminoácidos que contiene una proteína, basta en conocer su peso molecular y dividirlo entre 120. En este caso, teniendo una proteína de 119.880 de peso molecular, lo dividimos entre 120, que es el valor promedio del peso molecular de los aminoácidos, nos da un resultado de 999 aminoácidos. Entonces, una proteína con este peso molecular tiene esta cantidad de aminoácidos. Hablando de la composición, cuando una proteína se compone únicamente de aminoácidos, encontramos que está compuesto por el chon más azufre, si contiene. El carbono va en una cantidad de 50-55%, hidrógeno de 6 a 7%, oxígeno de 19 a 24%, nitrógeno de 15 a 19% y azufre de 0.2 a 5%. Los millares de proteínas presentes en el cuerpo humano realizan funciones demasiado numerosas para enumerarlas. Entre ellas podemos mencionar la función catalítica de acelerar reacciones químicas que tienen las enzimas, la función estructural, como el colágeno, la función de transporte, como la hemoglobina, que transporta oxígeno, o como las lipoproteínas, que transportan ácidos grasos, la función contráctil de la actina y la miosina en el músculo, la función de defensa de las inmunoglobulinas o anticuerpos, que sí, son proteínas, y la función reguladora de algunas hormonas, por ejemplo. Si bien no existe un sistema universal, las proteínas pueden clasificarse con base en la solubilidad, forma, función biológica o estructura tridimensional. En este caso, las vamos a clasificar según la composición y según su forma. Según la composición, se dividen en simples y complejas. ¿A qué se refiere esto? A que si nosotros hidrolizamos una proteína, es decir, si sacamos cada uno de sus componentes, vamos a encontrar que las proteínas simples están compuestas únicamente de aminoácidos, nada más que aminoácidos. En cambio, las proteínas complejas, al descomponerlas, al sacar cada uno de sus componentes, nos vamos a encontrar con grupos prostéticos. Esto de grupos prostéticos se refiere a moléculas que son diferentes aminoácidos, pero que también están formando parte de nuestras proteínas. Por ejemplo, el ácido fosfórico. Si tenemos una proteína que se conjuga con ácido fosfórico, se va a conocer como fosfoproteína. Otro grupo prostético pueden ser los carbohidratos, y conocemos a estas como glucoproteínas. Otro, el ácido nucleico, formando las nucleoproteínas. Las hierroprotoporfirinas, formando las hemoproteínas. Las magnesiopurfirinas, formando las clorofiloproteínas. Y los metales, formando las metaloproteínas, además de los lípidos, formando las lipoproteínas. Por el otro lado, clasificando a las proteínas según su forma, vamos a encontrar proteínas de tipo fibroso y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas tienen una forma alargada, como por ejemplo el colágeno o la elastina. Estas proteínas tienen la característica de tener funciones más estructurales, en tanto que las proteínas globulares, que tienen una forma globular, más o menos una forma redondeada, en donde su relación de anchura y altura no supera el 1,2. Estas proteínas tienen funciones más metabólicas, como por ejemplo las enzimas. Ahora pasamos a hablar de los niveles estructurales de las proteínas. ¿A qué se refiere esto de niveles estructurales? Para que una proteína pase de esto a esto, necesitamos que esta proteína sufra una serie de transformaciones para que adquiera una estructura tridimensional. Ahora, hablando de la estructura primaria,
Una estructura primaria se refiere al orden en que se hayan dispuestos los aminoácidos, uno tras otro, unidos entre sí por enlaces de tipo peptídico. Por ejemplo, tenemos una hilera de aminoácidos y nosotros, conociendo el orden en el que se encuentran y el número, conocemos la estructura primaria. Pasamos ahora a la estructura secundaria. Cuando un aminoácido se une con otro mediante un enlace peptídico, que son enlaces de tipo covalente, forman un ángulo, no son rectos, desplazándose en el espacio, lo que influye en el plegamiento de la proteína. De esta manera se forman dos estructuras secundarias estabilizadas, que conocemos como hélice alfa, alfa porque se ha descrito primero, y lámina beta porque se ha descrito después. La hélice alfa es un tipo estructural frecuentemente encontrado en las proteínas globulares, las enzimas, por ejemplo. Tiene una estructura en espiral, como si girara alrededor de un bastón imaginario. Esta hélice alfa se encuentra estabilizada por puentes de hidrógeno. Los aminoácidos más comunes que se encuentran en este tipo de estructura son la alanina, la glutamina, la leucina y la metionina. ¿Qué es importante recordar de esto? Que la hélice alfa se encuentra estabilizada por puentes de hidrógeno, enlaces de tipo no covalente. Ahora pasamos a hablar de la lámina beta u hojas beta. Este es un tipo de conformación simple formada por dos o más cadenas polipeptídicas, una cadena, dos cadenas, tres cadenas. Pueden ser más, que son paralelas o antiparalelas. ¿A qué se refiere? Si decimos que dos cadenas polipeptídicas son paralelas, hablamos, por ejemplo, de estas dos, porque están corriendo en el mismo sentido. Y si son antiparalelas es porque corren en sentido opuesto, como el caso de la segunda y la tercera cadena. Y se mantienen unidas por enlaces de tipo no covalente, como por ejemplo los puentes de hidrógeno que tenemos encerrados acá. Recordemos que un puente de hidrógeno se forma cuando un hidrógeno se posiciona entre dos átomos electronegativos. ¿El nitrógeno es átomo electronegativo? Sí. ¿El oxígeno? También. Y tenemos un hidrógeno posicionado entre ambos. Se forma entonces un puente de hidrógeno. Las estructuras supersecundarias son la combinación de varias estructuras secundarias que están organizadas con una geometría específica. Por ejemplo, las que vemos en la imagen. Estructura terciaria. Se refiere al modo como la cadena polipeptídica, como las estructuras secundarias y supersecundarias, se pliegan sobre sí mismas, formando una estructura compacta y ordenada, que está estrechamente plegada. Esta estructura se mantiene unida por enlaces débiles, como por ejemplo los enlaces de Van der Waals o los puentes de hidrógeno. Por último tenemos a la estructura cuaternaria. Una proteína puede ser formada por varias cadenas polipeptídicas, como vemos en este caso. Cada cadena polipeptídica representada por un color diferente. Cuando varias cadenas polipeptídicas iguales o diferentes se unen entre sí, formando estructuras más complejas como la que vemos acá, se denomina estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria también se ve estabilizada por enlaces no covalentes, como por ejemplo atracciones electrostáticas, puentes de hidrógeno también, enlaces de Van der Waals también, desnaturalización proteica. La desnaturalización proteica se define como la pérdida de la estructura tridimensional de la proteína. ¿Qué es esto de estructura tridimensional? La estructura secundaria es una estructura tridimensional. La estructura terciaria es una estructura tridimensional. La estructura cuaternaria, por supuesto, que es una estructura tridimensional. Entonces se van a perder todos estos niveles estructurales. Y se va a quedar únicamente una hilera de aminoácidos unidos uno tras otro por enlaces peptídicos. O sea, solo se va a mantener la estructura primaria. ¿Y a qué se debe esto? A que tanto estructura cuaternaria, estructura terciaria,
estructura secundaria, que son estructuras tridimensionales, se mantienen unidos por enlaces de tipo no covalente. En tanto que el enlace peptídico, el enlace que une a los aminoácidos, es un enlace de tipo covalente, es un enlace fuerte. Así que en la desnaturalización proteica, para perder la estructura tridimensional, vamos a perder los enlaces de tipo no covalentes, los enlaces más débiles. Y además, un tipo especial de tipo covalente, un tipo especial de enlace covalente, que es el puente disulfuro. Este tipo de enlace también se va a perder, a pesar de mantenerse un enlace, a pesar de ser un enlace covalente. Y se mantiene únicamente el enlace peptídico. ¿Qué factores pueden provocar esta desnaturalización proteica? Factores físicos como el calor, radiación ultravioleta y las altas presiones. O factores químicos como los ácidos, álcalis, urea y o detergentes. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima.